Rubí. El destino de un Grim lunes. Está bien. No estuvo tan mal. Solo me corté 3 veces esa vez. Otra mañana temprano y Fenrir estaba completamente despierto, de pie frente al espejo de su baño y afeitándose lentamente la cara después de darse cuenta de que los pelos oscuros habían comenzado a aparecer en su rostro nuevamente. Su sueño había sido intermitente, por decirlo menos. El incidente con la mano roja, y más específicamente con su líder, se había quedado grabado en la mente de los Grimm toda la noche. La manada de los Grimm era realmente un oponente problemático, y desde que había regresado a Beacon, le había gritado una y otra vez sin parar. Recordándole que había fallado, había dejado que Prey se le escapara, lo dominara y lo dejara en ridículo. Fenrir realmente detestaba dejar que Prey se le escapara de esa manera, se suponía que él era el mejor. La noche anterior solo había demostrado que era lo opuesto al mejor. Y ese hecho lo había consumido durante horas, mucho después de que la batalla hubiera terminado. Fenrir, quejándose para sí mismo, intentó disipar sus pensamientos sacudiendo la cabeza. Tenía más o menos una hora libre antes de tener que llegar a su primera clase del día, así que, mientras tanto, decidió hurgar en la multitud de estanterías de su espacio de almacenamiento / dormitorio para ver si podía encontrar algo interesante. Cuando limpiaba su habitación antes, pasaba principalmente el tiempo deshaciéndose de cosas viejas y rotas, trozos de basura y comida podrida. No quería moho, muchas gracias. Ahora, sin embargo, tenía algo de tiempo libre, por lo que pensó que revisar la cantidad de cosas que tenía en ese armario glorificado sería un uso aceptable de su tiempo. Fenrir echó un vistazo a su alrededor y observó con atención cada estante. En su mayoría, solo había artículos de limpieza, varias fregonas y baldes apoyados en una esquina para enfatizar esto, pero había otras curiosidades de las que Fenrir no tenía la menor idea de para qué servían. Había un extraño cubo multicolor con varias piezas deslizantes. Una pequeña caja de metal con una tapa extraíble que, cuando Fenrir pasaba el pulgar por encima, encendía un pequeño fuego en la parte superior. Y también había una gran tira delgada de plástico cubierta de burbujas que daban una extraña satisfacción al reventarlas. Tanto es así que Fenrir acabó reventándolos todos. Se sintió extrañamente decepcionado cuando tuvo que tirar el trozo de papel burbuja usado a la basura. Pero, sin duda, lo más extraño que encontró en su búsqueda de diversión fue un pequeño círculo gris abollado que se encontraba sobre una pila de tubos de cartón en una caja azul. El círculo tenía aproximadamente la longitud de un sombrero y, cuando Fenrir lo levantó para inspeccionarlo, notó que había una serie de letras y números escritos en la parte posterior. T3R, 3NC, leyó el Grimm en voz alta, frunciendo el ceño para mostrar sus pensamientos perplejos. Entonces, me pregunto qué haces. Fenrir observó el extraño disco con más atención y descubrió un pequeño interruptor en la parte inferior del dispositivo. La curiosidad lo impulsó a accionarlo y, cuando lo hizo, la pequeña máquina cobró vida de repente, temblando ligeramente en las manos de Fenrir. El Beowulf notó que 3 ruedas minúsculas comenzaban a moverse en la parte inferior del dispositivo. Fenrir se encogió de hombros, colocó con cuidado la cosa en el suelo y dio un paso atrás. Cuando lo hizo, la máquina inmediatamente comenzó a moverse por el suelo, dejando un rastro detrás de ella a medida que avanzaba. Fue cuando la máquina continuó avanzando que el Beowulf se dio cuenta de que el rastro que estaba dejando la cosa, en realidad era de donde estaba limpiando el piso debajo de ella, quitando la suciedad y el polvo que se habían acumulado en el piso de piedra gris. Oh, es una aspiradora en miniatura. Calculó Fenrir. Recordó que tuvo que usar una aspiradora para limpiar un taller de Dus durante su detención de 2 semanas, en la que todavía estaba inmerso. En ese caso, sin embargo, había tenido que arrastrarla. Esta, al parecer, era capaz de hacer el trabajo por sí sola. Curiosamente divertido por la pequeña máquina, Fenrir continuó observando cómo el dispositivo realizaba su ruta, rodando de manera constante por el piso de su habitación. En un momento, la monótona pieza de metal chocó ligeramente contra una pared y pareció quedarse atascada. Fenrir estiró un pie y giró la máquina ligeramente hacia un lado, sintiéndose mal por la cosa, ya que seguía chocando sin pensar contra la pared. Una vez que se liberó de su embarazoso bucle, la máquina continuó su camino. Mientras tanto, Fenrir sintió que ese extraño tic comenzaba a abrirse paso en sus labios. Es una máquina. Ni siquiera tiene cara, ¿por qué me parece tan adorable? Glinda dejó escapar un bostezo cansado, frotándose los párpados mientras se preparaba lentamente para el día siguiente.
Ayer, Ozpin le había ordenado que vigilara al Grimborn en su habitación y controlara su progreso, ya que hoy estaría fuera por negocios y no podría observar al Beowulf. Esto significaba que la veterana cazadora había tenido que despertarse incluso más temprano de lo normal hoy, un hecho que no la hacía nada feliz. Sé que la vida de maestra es la vida que elegí, pensó para sí misma, haciendo una leve mueca mientras sus ojos se ajustaban a la pantalla del monitor demasiado brillante en su escritorio, pero admito que esto no es lo que esperaba hacer cuando acepté el trabajo. Una vez que la pantalla finalmente se conectó a las cámaras en la habitación de los Grimm, Glinda vio instantáneamente el par de orejas puntiagudas del lobo que pertenecían al residente Alpa de Beacons, todavía en su gran espacio de almacenamiento que ahora se hacía pasar por un dormitorio. Solo que, una vez que se dio cuenta de que el Grimm no se movía por sus propios medios, la cazadora mayor rápidamente colocó una mano sobre su boca para evitar que un ataque de risas muy poco característico saliera de su boca. El Grimm estaba sentado, montado en la parte superior de un Roomba. ¿Qué diablos está haciendo? Glinda simplemente continuó mirando, medio estupefacta, medio incrédula mientras observaba a ese monstruo gigante de rostro sombrío disfrazado, sonriendo como un tonto mientras viajaba en el artilugio de metal, agachándose debajo de una mesa mientras la máquina continuaba limpiando su piso diligentemente. Después de un rato, Glinda apagó la pantalla y se reclinó en su silla mientras su cerebro fallaba por completo en comentar lo que acababa de ver. Bueno, pensó Glinda para sí misma, sacudiendo la cabeza mientras continuaba preparándose para las clases de la mañana, esta será una gran historia para contarle a Ozpin cuando regrese. Anoche, docenas de familiares y amigos dieron un suspiro de alivio al reunirse con sus seres queridos capturados. Alrededor de 30 faunos capturados fueron recuperados por la fuerza policial de Vale en un almacén de envío abandonado, a punto de ser vendidos como esclavos fuera de las fronteras del reino. Lamentablemente, no se recuperó a todas las personas desaparecidas, varias de ellas fueron asesinadas o enviadas a lugares desconocidos. Desde entonces, la policía y varios de los principales cazadores y cazadoras del reino han estado trabajando las 24 horas del día, buscando al grupo responsable de estos actos monstruosos, un grupo que ahora se ha confirmado que trabaja bajo el nombre de la Mano Roja. Debido a su aparición repentina, se cree que se trata de una organización relativamente nueva y, como temíamos, parecen estar apuntando específicamente a los faunos. Esta estación opina que este nuevo grupo de terroristas es un reflejo oscuro del mucho más infame Colmillo Blanco. Esta mañana, los miembros del Consejo de Vale dijeron lo siguiente, Fenrir frunció el ceño con desprecio, mirando desde detrás del sofá de la sala de descanso mientras la reportera continuaba hablando sobre los eventos de los que había sido parte la noche anterior. Había venido a la sala inicialmente para lavarse las manos después de que estuvieran cubiertas de tierra debido a que su detención lo había obligado a quitar las malas hierbas de uno de los muchos jardines en miniatura de la academia. Cuando entró, la televisión de la sala estaba encendida en ese momento, y la atención de Fenrir fue inmediatamente captada por las palabras Mano Roja. Es interesante que ni yo ni Theo hayamos sido mencionados todavía, pensó Fenrir para sí mismo, observando cómo se mostraban varias imágenes de la noche anterior en la pantalla, algunas mostrando el almacén, algunas mostrando al recientemente liberado fauno y otras mostrando el equipo y las máscaras rotas de los Manos Rojas, pero no había una sola imagen que lo mostrara a él o al joven pájaro fauno. Sospecho que eso puede ser obra de Ozpin. Tratando de mantenerme fuera del foco de atención, adivinó finalmente Fenrir, pensando que el enigmático director todavía estaba tratando de darle algo de privacidad al alza. Todos en Beacon sabían lo que era, pero para Vale y el resto del mundo, todavía era un lobo fauno común y corriente. Ozpin, al parecer, quería que siguiera siendo así. Después de varias horas de revisar las pocas pruebas que pudieron encontrar en el edificio abandonado, continuó el locutor de noticias, la policía ha descubierto un nombre que creen que es el líder de este nuevo y nefasto grupo. Grar Grendelson, originario del reino de Atlas y exalumno de la Academia Atlas, fue expulsado en su segundo año después de reiterados delitos de agresión hacia compañeros de la especie Faunus. Después de su expulsión, Grar desapareció sin dejar rastro durante 5 años, y finalmente regresó como la fuerza impulsora detrás de este nuevo grupo de extremistas. Los puños de Fenrir se apretaron hasta que sus nudillos se pusieron blancos al ver a un Grendelson más joven y bien afeitado, de pie frente a un fondo blanco mientras le tomaban una fotografía para su identificación de estudiante. Grendel. Gruñó Fenrir, con un odio candente hirviendo en su interior mientras la voz de la mujer de las noticias se desvanecía en el fondo.
¿Crees que puedes vencerme y pensar que ese es el final? No. Te enfrentaré de nuevo y la próxima vez, obtendré mi venganza. Solo había una cosa que los Grimm deseaban más que la destrucción y el derramamiento de sangre, y era vengarse. Vengarse por cualquier momento en que un humano se atreviera a menospreciarlos de cualquier manera. Esa era la mitad de la razón por la que Fenrir había venido a Beacon en primer lugar, para vengarse de quien había retorcido y transformado su cuerpo en esta nueva forma. Aunque después de conocer a Ruby, hacía tiempo que había dejado atrás ese rencor en particular. Sin embargo, este iba a durar hasta que Fenrir pudiera atravesar con su puño el rostro engreído de Grendel. Al diablo con la policía y los cazadores, se burló el Grimm, su mente se llenó de pensamientos viciosos, encontraré a Grendel y lo haré sufrir por atreverse a pensar que es mejor que un Grimm de clase alta. Es mío, mío para matar, mío para destruirlo hasta que no quede nada. Hola, Fenrir. Una voz infantil y alegre atravesó el remolino de odio de Fenrir y lo trajo de vuelta al mundo real. Ruby y Jan acababan de entrar tranquilamente a la sala común, que por lo demás estaba vacía. Su conversación anterior se interrumpió cuando vieron a su amigo Beowulf mirando la televisión con un agarre extrañamente fuerte en el respaldo del sofá. ¿Estás bien, lobo? Preguntó Jan mientras el adolescente de cabello negro y azul los miraba en silencio. Pareces un poco enojado por algo. La respuesta de Fenrir a sus miradas interrogativas fue solo un suspiro de sufrimiento, antes de hacer un gesto con la cabeza hacia la pantalla iluminada, que aún mostraba la foto policial de Grar y el título Mano Roja desenmascarada. Debajo. Oh, comentó Ruby, su tono volviéndose instantáneamente más serio cuando vio lo que había llamado la atención de Fenrir. ¿Son esos los tipos con los que peleaste ayer? Ah, sí. Ruby mencionó que anoche tuviste una velada interesante, añadió Jan, con las manos en las caderas de forma casual. HMMPH, ¿se podría decir eso?, respondió Fenrir bruscamente. Caminando hacia la gran caja de metal, Fenrir apagó el televisor con el interruptor de encendido, decidiendo que ya había visto suficiente del feo rostro de su nuevo adversario por un día. Entonces, ¿te importaría contarnos qué pasó?, preguntó Ruby torpemente. Dijiste que nos lo contarías más tarde. Dije que te lo diría. Comentó Fenrir, pero luego suspiró al darse cuenta de que no tenía mucho sentido resistirse. Estos dos especialmente seguirían molestándolo hasta que les contara todo. Pero, supongo que no hay daño en hacérselo saber a ambos, siempre y cuando se encarguen de contárselo a los demás. No me gusta hablar de lo mal que lucho en este cuerpo. Ruby hizo una mueca, recordando que Fenrir era una criatura muy orgullosa y que contar una historia que lo involucraba perdiendo una pelea probablemente no era su idea de pasar un buen rato. Entonces, con un rápido movimiento de cabeza, Fenrir tomó asiento e hizo un gesto para que las dos hermanas hicieran lo mismo. Luego, el alfa les contó en voz baja todo lo que había sucedido la noche anterior, omitiendo una vez más por qué había estado en Vale en primer lugar. Desde ser capturado por Anki y sus matones, hasta conocer a Grendel, ser rescatado por Ftalo y todo el camino hasta la gran pelea en la que Fenrir aniquiló a todos los miembros de la Mano Roja, solo para ser golpeado a través de una pared por Grendel. ¡Caramba! Silbó Jan una vez que Fenrir terminó, parece que fue una pelea bastante dura, ojalá hubiera estado allí. Aún así, cuchillas en el brazo, Fenrir. Eres brutal, ¿no? Ante esto, Fenrir dejó escapar una risa oscura, sus ojos brillaron peligrosamente mientras miraba directamente al luchador rubio. Créeme Jan, me estaba conteniendo, todos seguían respirando al final. Las dos chicas sintieron un escalofrío incómodo recorrer sus espaldas cuando se dieron cuenta de lo que Fenrir estaba insinuando. Hombre, definitivamente puedes decir que tiene un monstruo dentro, comentó Jan en su cabeza, ligeramente desconcertada por la naturalidad con la que Fenrir podía desestimar el acto de quitarle la vida a un humano. Pero entonces su atención se dirigió a su hermana menor, cuya expresión se había aligerado extrañamente. Bueno, creo que es bueno que no los hayas matado, dijo Ruby, incluso tomando a Fenrir por sorpresa cuando él la miró perplejo. Creo que eres mejor que eso ahora, y como cazador en entrenamiento, tienes que ser un protector, no un asesino. No soy un cazador, respondió Fenrir automáticamente, antes de sacudir la cabeza y mirar hacia adelante. Ella es demasiado optimista. Si no tienes el coraje de quitar una vida, no sobrevivirás en este mundo, pensó Fenrir. Al crecer en la naturaleza, aprendió a ser despiadado, aprendió que si no mataba a sus enemigos, ellos lo matarían a él sin dudarlo.
No puedes pasar por la vida sin tener algo de sangre en tus manos, explicó Fenrir con calma, si intentas no hacerlo, aquellos que desean hacerte daño te destruirán muy rápidamente. Ruby hizo pucheros cuando vio que Fenrir todavía estaba estancado en su sombría visión de la vida, pero luego esbozó una sonrisa irónica y negó con la cabeza. ¡No! Jan dejó escapar una breve carcajada, sintiendo ya que el lado obstinado de Ruby estaba saliendo a mostrar su lado más terco. ¿No? Exclamó Fenrir, mirando a la pequeña pelirroja como si acabara de decirle que el cielo era amarillo. ¡No! Continuó Ruby. Cuando me convierta en cazadora, lucharé contra los malos y luego los arrojaré a la cárcel, donde permanecerán allí para siempre. Si matamos a la gente, Fenrir, entonces no somos mejores que ellos y tenemos que ser mejores que ellos. Por eso somos cazadores y cazadoras. ¿Sí? Asintió Jan con entusiasmo. Tenemos que ser los mejores de los mejores, así que no hay que quitarles la vida. Pero si nos rompemos huesos o nos faltan dientes, podemos solucionarlo. Fenrir miró fijamente a las dos chicas sonrientes, luego dejó escapar un gruñido bajo y cansado, mirando hacia el televisor apagado. Como sea, gruñó Fenrir. Podía entender su punto de vista, pero no estaba de acuerdo. Una posición moral superior no importa realmente cuando se trata de una situación de vida o muerte. Además, la idea de simplemente arrojar a sus enemigos a una celda solo hacía que Fenrir quisiera reír. Sí, estoy seguro de que quienes te quieren muerto se quedarán felizmente en sus prisiones y no intentarán reunir fuerzas para enfrentarte de nuevo, causando más destrucción en el proceso, pensó el Grim sarcásticamente, antes de devolver a sus rasgos su ceño fruncido neutral. No importa. Grendel se escapó, todavía está ahí afuera, en alguna parte, dijo Fenrir mientras se levantaba de su asiento, apretando los puños con fuerza, su furia cuajándose como un caldero burbujeante. Lo encontraré, susurró oscuramente, y le haré pagar. La compañía de Fenrir simplemente observó la espalda del Grim con ojos preocupados. Parecía como si las sombras mismas se hubieran oscurecido brevemente alrededor del lobo, antes de que se enderezara, sacudiera la cabeza y se diera vuelta para mirar a la pareja. Pero eso tendrá que esperar, murmuró, ahora mismo necesito volverme más fuerte, mucho más fuerte, si quiero tener una oportunidad contra él. Habiendo dicho lo que tenía que decir, Fenrir se dirigió a la máquina de café para servirse un café recién hecho. Las hermanas comenzaron a tener una conversación en voz baja entre ellas. Fenrir estaba demasiado cansado como para molestarse en escuchar. Finalmente, su atención se desvió de la olla que se calentaba constantemente cuando sintió una mano pequeña y delicada posarse sobre su omóplato. Al mirar hacia abajo y seguir la extremidad ofensiva hasta su origen, los ojos azul oscuro de Fenrir se sintieron inmediatamente atraídos por los brillantes orbes plateados de Ruby. «Oye», susurró, obligando a Fenrir a inclinarse ligeramente hacia adelante para poder escucharla, «yo también tengo a alguien que se me escapó». Todo el lenguaje corporal de Fenrir cambió cuando se giró para mirar a Ruby de frente. No podía imaginar que la pequeña pelirroja que tenía frente a él tuviera enemigos, aparte de los de su propia especie. ¿En serio?, preguntó genuinamente curioso. ¿Sí?, exclamó Ruby, antes de que llegara a Beacon, había unos tipos robando en una tienda Dust en la que yo estaba. Incluso intentaron robarme a mí también. Fenrir dejó escapar un rápido resoplido de humor mientras la imagen se dibujaba en su cabeza. Supongo que rápidamente se arrepintieron de eso, preguntó, más que consciente de la destreza de combate de Ruby. Sí, tal vez solo un poco, se rió Ruby, antes de volver a adoptar un tono más serio. Pero el tipo que los lideraba se escapó en un bullar. Si la profesora Godwitz no hubiera aparecido cuando lo hizo, podría haber resultado gravemente herida. Eso hizo que Fenrir se sintiera realmente sorprendido por lo que estaba escuchando. Después de que ella lo había derrotado sin esfuerzo hace más de un mes, nunca se le había pasado por la cabeza al Beowulf que la propia Ruby no fuera invencible. Vaya, realmente tengo ego, ¿no?, pensó Fenrir con una mueca de dolor. Aún así, al final funcionó, gritó Jan desde donde todavía estaba sentada en el sofá, acabamos con esos ladrones. Realmente pareció impresionar al profesor Ozpin, lo suficiente como para que admitiera a mi hermana pequeña en Beacon temprano, lo que significa que siempre puedo vigilarla y asegurarme de que no se meta en problemas. Ruby se irritó visiblemente ante los comentarios de su hermana mayor, mientras que Fenrir simplemente miró la parte posterior de la cabeza de la rubia confundido. Temprano, murmuró en voz alta. Jan echó la cabeza hacia atrás, dándole una mirada incrédula al fauno de ojos azul marino.
¿Nunca te diste cuenta de que Ruby es 2 años más joven que todos los demás aquí? Fenrir se rascó la nuca, antes de admitir que no había pensado en ello en absoluto. No, realmente no sé cómo funciona la educación humana. De todos modos. Interrumpió Ruby en voz alta, sin darle a Jan la oportunidad de comenzar a cantarle alabanzas nuevamente, ya había tenido suficiente de eso por una vida. El punto es que también estoy tratando de atrapar a alguien. Pero eso es todo, voy a atraparlo, encerrarlo para que no pueda lastimar ni robar a nadie más, pero no lo mataré, incluso si me avergüenza. Fenrir miró a esta pequeña niña que vestía una capa y cuyos ojos brillaban con determinación mientras lo miraban. El Beowulf no pudo evitar recordar la primera vez que los dos se conocieron, cómo sus ojos se veían tan ferozmente motivados entonces como lo eran ahora. Y creo que deberías hacer lo mismo, Fenrir. Demostrarás que eres mejor que él si puedes luchar contra él, ganar y no llegar hasta el final, si sabes a qué me refiero. El alfa estaba confundido. ¿Por qué estos humanos se esforzaban tanto para que no matara, primero a Velvet y ahora a Ruby? Si están tratando de preservar mi inocencia, me temo que llegaron unos 16 años tarde a esa intervención. Fenrir se burló de sí mismo. Soy un asesino, ¿por qué estos humanos siguen insistiendo en que no mate a nadie? Justo en el momento justo, la suave voz que resonaba en su subconsciente hizo sentir su presencia con sus tonos relajantes. Porque se preocupan por ti, les preocupa que vuelvas a ser lo que eras si te quitas la vida ahora. ¿Creen que ahora eres mejor que eso? Yo también lo creo. Un escalofrío muy notorio recorrió la columna de Fenrir ante esas palabras. Decidiendo que había terminado con esta conversación, Fenrir levantó una mano tranquilizadora y se dirigió a la chica más joven que todavía lo miraba fijamente. Está bien. Entiendo lo que quieres decir, dijo apresuradamente. Si significa tanto para ustedes, no lo mataré. Aunque sigo pensando que es una estupidez. Ruby simplemente levantó la cabeza y cruzó los brazos frente a su pecho. Solo espera y verás, Fenrir. Con el tiempo, verás que tenía razón al decirte que te controlaras. Dirás algo como vaya, Ruby tenía razón, se siente mucho mejor no matar a los malos, qué gran líder y amiga es. Mientras Ruby estaba absorta en sus propias divagaciones, Fenrir simplemente arqueó una ceja antes de sacudir la cabeza y regresar a la cafetera que ahora estaba hirviendo. Sí, claro, dijo sarcásticamente. Habiendo dicho esto, Ruby giró sobre sus talones y caminó hacia el refrigerador, tarareando para sí misma todo el tiempo. Solo para que ese zumbido fuera reemplazado por un gemido de fastidio no unos segundos después. ¡Auk! ¿No es justo, quien puso la leche en el estante superior? Estúpida cocina, hecha para gigantes, Fenrir solo podía escuchar a medias lo que Ruby decía mientras hacía pucheros. Después de servirse una taza de café recién hecha, Fenrir sacudió la cabeza y decidió darle un respiro a la niña más pequeña. Aquí, dijo con voz ronca mientras se inclinaba casualmente hacia Ruby, agarró el cartón de leche y se lo entregó a mini segador. Ruby no dijo nada mientras miraba fijamente el suelo, arrastrando sus botas sobre las duras baldosas, pero aún así le hizo un gesto de agradecimiento. Jan, mientras tanto, se había levantado para caminar hacia la pareja y le ofreció una sonrisa divertida a su hermana menor. No te preocupes, Ruby, estoy segura de que crecerás, tarde o temprano. Al final, Jan estaba luchando con todas sus fuerzas para no estallar en carcajadas, lo que solo se hizo más difícil cuando Ruby la miró con desprecio. Sí, sigue riendo, Jan. Mientras siga bebiendo mi leche, algún día seré incluso más alto que tú. Jan estaba a punto de ofrecer una refutación, pero luego miró al Grim que actualmente estaba observando a la pareja con un brillo divertido en sus ojos. Inmediatamente, los inicios de una idea diabólica comenzaron a gestarse en su mente mientras comenzaba a balancearse sobre las puntas de sus pies. «Oye, Fenrir», preguntó Jan tímidamente. «Dime algo, ¿los Grim beben leche?» Fenrir miró perplejo a la rubia luchadora. Podía sentir que probablemente ella estaba tramando algo malo y que esto era una especie de estratagema. Sin embargo, sin tener idea de cuál era el objetivo final, Fenrir decidió que bien podría responder. No, los Grim no dan de lactar, todos los nacidos naturales nacen con la dentadura completa, y nunca sentí el deseo de pedirle a una vaca que me dejara morder sus ubres. A pesar de su forma brusca de responder, Jan asintió mientras ponía su plan en marcha. Interesante, comentó la rubia con fingida inocencia, antes de mirar a su confundido hermano, hazme un favor, Rubes, mírate a ti mismo y luego mira a Fenrir.
Al principio, Ruby no tenía idea de a qué se refería Jan, pero luego, mientras miraba a Grimborn, que estaba igualmente estupefacto, las piezas lentamente comenzaron a encajar. Ella miró a su bebedor de leche de 1,85 m. Y luego a Fenrir, y su hombre de 1,93 m que no bebe leche. El rostro de Ruby cambió rápidamente de la sorpresa a la profunda tristeza y luego a la ira infantil. Y luego se arrojó hacia adelante y comenzó a golpear con los puños el pecho de Fenrir. «Tú, grande, alto, imbécil», gritó mientras Jan se reía a carcajadas. «¡Ey! ¿Qué hice?», gritó Fenrir indignado mientras sujetaba a su atacante por la cara. Mientras tanto, Jan continuó observando su nueva pieza de entretenimiento desarrollarse frente a ella, quitándole sigilosamente el café a Fenrir mientras intentaba alejar a su atacante. «Hombre, me encanta este lugar». Martes, otra mañana de principios de mayo, vimos a Fenrir Lupus trotando a paso constante por los terrenos de Beacon, contemplando el paisaje mientras avanzaba rápidamente. Sin embargo, esa estabilidad se fue rápidamente por la ventana cuando las orejas caninas de Beowulf detectaron los pasos de una hembra demasiado familiar que se acercaba rápidamente a él por detrás. «No lo digas», le advirtió por detrás del hombro. «No lo digas». «A tu izquierda», gritó Pirra mientras pasaba corriendo junto a los Grimm. «Oh, vamos». Al Grimm le desconcertaba y enfurecía por igual cómo este espartano pelirrojo podía superarlo por completo sin ningún esfuerzo. Le recordó una vez más su batalla contra Grendel. Al igual que todas las veces anteriores, la naturaleza competitiva de Fenrir superó su sentido del juicio y corrió furiosamente hacia adelante en un esfuerzo por seguirle el ritmo a la chica. Después de un rato, los dos se detuvieron una vez que el alfa se desplomó en el suelo, jadeando por aire. «¿Sabes?», comentó Pirra, respirando con dificultad pero aún de pie. «No tienes que seguir compitiendo conmigo todo el tiempo». Fenrir miró fijamente a Pirra mientras él yacía sobre la hierba fría y húmeda. «Tú, claramente no sabes cuán competitivos podemos ser los Grimm», resopló Fenrir mientras se levantaba con piernas temblorosas. Era cierto, los Grimm siempre competían entre ellos, era lo más parecido al entretenimiento que tenían en las tierras salvajes de Remnant. Aunque ahora que lo pensaba, él siempre había estado más ansioso por demostrar su valía que la mayoría de los alfas de su edad. «Supongo que no», consintió la pelirroja alta después de un rato, con la sonrisa aún presente en su rostro. «Bueno, supongo que es suficiente por hoy, te veo en clase, Fenrir». Pirra comenzó a alejarse mientras Fenrir simplemente asintió para demostrar que la había escuchado. Pero entonces, los pensamientos de Fenrir regresaron a Grendel y la pelea que había terminado con él tirado en el suelo, con la cabeza presionada por el zapato de Grendel. Y entonces se quedó mirando la espalda de Pirra mientras ella se alejaba tranquilamente. Había visto suficientes combates para saber que Pirra era, sin duda, una de las luchadoras más fuertes de esta academia. Y entonces recordó una de sus conversaciones anteriores con la chica. Dijo que había tenido un régimen de entrenamiento en Santum. Aparentemente era incluso más duro que este lugar. Puedo ver claramente los resultados, es prácticamente intocable en una pelea. Me pregunto, oye, Pirra. Espera un momento. Pirra miró hacia atrás mientras Fenrir corría hacia ella, preguntándose qué podría querer de ella el tranquilo Grimm ahora. «Pirra», preguntó Fenrir, tomándose un momento para descubrir exactamente qué era lo que le estaba pidiendo a Pirra. «¿Recuerdas tu ejercicio de entrenamiento, de allá en Santum?» «Oh», exclamó Pirra, sorprendida por la pregunta de Fenrir antes de asentir con la cabeza afirmativamente. «Sí, nos hicieron memorizarlo durante el primer semestre que estuvimos allí, lamentablemente no muchos de mis compañeros de clase realmente lo recordaron, o se apegaron a él por más de unos pocos días». «¿Crees que podrías escribirlo para mí?», preguntó Fenrir con una expresión de incomodidad en su rostro. «Me gustaría volverme más fuerte, pero no sé cómo, no en este cuerpo humano». La expresión de Pirra se tornó solemne de repente, desconcertando un poco al joven Grimm. Allí estaba un Beowulf, pidiendo su ayuda sin que ella se lo pidiera en absoluto, y sin embargo, no tenía ni la menor idea de cómo ayudar a su compañero de equipo, su compañero, con sus problemas relacionados con sus, menos que estelares habilidades de lucha. «¿Pirra?», preguntó Fenrir, captando lentamente los pensamientos negativos de la chica. Con un rápido movimiento de cabeza, Pirra pudo volver a centrarse en el hombre frente a ella y volver a poner una sonrisa ganadora en su rostro. «Por supuesto, Fenrir, estaría feliz de ayudarte a mejorar».
Al ver que Fenrir todavía parecía inseguro después de sentir su creciente mal humor, decidió jugar con su espíritu competitivo para distraerlo. Aunque debo advertirte, no es para todos, solo yo y algunos otros podríamos llegar hasta el final de nuestro primer año, podría terminar destruyéndote. Pirra obtuvo la reacción deseada casi instantáneamente cuando Fenrir entrecerró los ojos y miró fijamente a la chica, sus preocupaciones anteriores se borraron por completo de su mente. ¿Estás dudando de mí?, preguntó astutamente, con una ligera inclinación hacia arriba en sus labios. Solo pensé que debería decírtelo con anticipación, respondió Pirra con frialdad antes de adoptar una expresión más genuina, solo enviaré el cronograma a tu pergamino, ¿de acuerdo? Fenrir estuvo de acuerdo y, después de intercambiar su información de contacto con la chica, se alejó para dejar que Pirra continuara su viaje de regreso al interior. Al mirar los campos tranquilos y serenos que conformaban el perímetro de la majestuosa academia, el sol iniciando su ascenso rutinario hacia el cielo cobalto, Fenrir respiró profundamente mientras sentía que su mente se aclaraba. Se sentía bien tener finalmente una meta tangible en mente. Mejor aún, era una meta impulsada por algo con lo que ya estaba íntimamente familiarizado. Será mejor que tengas cuidado, Grar Grendelson, pensó Fenrir mientras sonreía siniestramente hacia el horizonte, sus ojos brillando entre azul y rojo. La venganza es un motivador increíblemente fuerte. Miércoles. Fenrir sintió ganas de morir. Después de que las clases terminaran ayer y de haber completado el servicio comunitario diario de Goldwich, comenzó de inmediato con el régimen de entrenamiento de Pirra. En pocas palabras, era básicamente lo que había estado haciendo todos los sábados anteriores, pero con el doble de intensidad y distribuido en varios días de la semana. Cuando terminó, Fenrir sintió que su cuerpo ardía, que le dolían partes del cuerpo que no sabía que podían doler. Especialmente después de haber tenido que arrastrar un neumático gigantesco que pesaba casi tanto como un refrigerador por todo el gimnasio con una cuerda. Rugió por el esfuerzo, pero se aferró al dolor como si fuera una joya preciosa. Sabía que con cada esfuerzo, con cada tendón desgarrado y destrozado, sus músculos volverían a crecer más fuertes, más gruesos. Al final hubo un momento de debilidad, un segundo en el que consideró que tal vez no valdría la pena el esfuerzo. Pero entonces solo tuvo que imaginarse la cara lasciva de Grendel, y su furia le ordenó tomar la cuerda y seguir adelante. El poder no se daba, se ganaba. Y por los dioses, Fenrir iba de ganarse el suyo. Pero por ahora, había sido un día largo y tenía ganas de relajarse en la biblioteca durante unas horas. A su alrededor, los estudiantes se paseaban entre los pasillos o se sentaban en sus pupitres, con la cabeza hundida en los libros que estaban leyendo en ese momento. Fenrir, como cualquier depredador, aprendía mejor observando. Así que cuanto más observaba a estos humanos, mejor podía entender sus patrones y comportamientos. Esto se hizo evidente cuando se dio cuenta de que no estaba para nada sorprendido al ver a Ren y Nora escondidos en un rincón, el chico leyendo diligentemente con ojo atento, pero la chica ya dormida, boca abajo sobre su propio libro de texto. HMPH. Fenrir resopló con el más mínimo atisbo de sonrisa mientras observaba a la pareja por un momento, antes de pasar a un área diferente. Mientras se movía para ver si podía reclamar una silla que estaba junto a una ventana, Fenrir pronto vio otra cara familiar entre el mar de estudiantes, una que actualmente estaba sentada sola. Buenas tardes, Wei, saludó Fenrir. Wei se sobresaltó un poco cuando Fenrir aparentemente la sacó de lo que sea que estuviera haciendo. Honestamente, no tenía idea, tenía esta extraña pizarra en blanco y negro frente a ella, con esas extrañas creaciones holográficas esparcidas por todas partes. Eso es una curiosidad completamente distinta. Objetos que se pueden ver, pero que no se pueden tocar. Los humanos somos un grupo creativo, eso es algo que les concedo. Una vez que la heredera se dio cuenta de que era el Grimborn quien le hablaba, su expresión facial se volvió un poco menos fría mientras devolvía el saludo. Buenas tardes, Fenrir. ¿Estás aquí para hacer tareas escolares? Fenrir levantó el libro que había mantenido escondido bajo su axila, lo que le permitió a Weiss ver el título. Estoy investigando cómo los humanos pueden transportar bienes a través de los reinos. Me imagino que debe ser difícil, ya que los de mi especie están por todas partes en Remnant. Encontramos formas, comentó Weiss con orgullo. Los de vuestra especie pueden ser numerosos, pero no podéis estar en todas partes a la vez. Tal vez, consintió Fenrir. Sus ojos se dirigieron entonces hacia el tablero con el que la chica de cabello blanco estaba interactuando mientras hablaba con el lobo fauno.
Su curiosidad comenzó a reavivarse, el lobo inclinó la cabeza hacia un lado e hizo un gesto hacia el extraño dispositivo. ¿Qué es eso? Preguntó. Ah, esto. Es solo ajedrez. Es un juego de mesa que algunas personas juegan por diversión. En ese momento, una pieza negra se movió sola por el tablero. La pieza parecía la cabeza de un caballo. Wei se mordió el labio mientras procesaba el movimiento que acababa de hacer la computadora, antes de asentir con confianza y mover una pieza blanca que parecía uno de esos castillos humanos que Fenrir había visto ocasionalmente en Remnant. En silencio, Wei siguió jugando contra la máquina mientras Fenrir lo observaba. Después de un rato, el alfa se agachó para observar el juego de mesa a la altura de los ojos, con las patas apoyadas sobre las puntas de los pies y la cola balanceándose perezosamente detrás de él. La heredera no dijo nada, pero no pudo evitar en ese momento comparar al chico con un perro curioso. Incluso la forma en que mueve y contrae sus orejas. ¿Tiene algún control sobre ellas o simplemente no le importa? Al poco tiempo, Wei había conseguido la victoria al atrapar al Rey Negro, sin posibilidad de escapar. Inmediatamente, el tablero se iluminó de un blanco puro y emitió un suave sonido mientras unas palabras flotaban sobre el tablero. ¿Jaque, mate? Preguntó Fenrir en voz alta. Básicamente significa que gané la partida. Para ganar al ajedrez, se atrapa la pieza del rey del oponente, por decirlo de forma sencilla. Fenrir asintió lentamente para sí mismo, comprendiendo poco a poco al menos los puntos básicos de este extraño juego humano. Volvió a mirar a la heredera perpleja y sintió la necesidad de hacer otra pregunta. Entonces, ¿cómo te beneficia este juego como cazadora? Wei se tomó un segundo para pensar cuál era la mejor manera de responderle al intrigado alfa, antes de finalmente encontrar una respuesta que sintió que satisfaría al alfa. Para mí, supongo que me ayuda a planificar mejor las estrategias en combate. El tablero es como un campo de batalla, las piezas son como soldados. Creo que tu mente es tan importante, si no más, que tu cuerpo en combate. Tomemos como ejemplo a los Grimm, su principal estrategia es simplemente derribar la puerta principal y destrozar todo lo que esté a la vista. Es por eso que hemos podido establecer los 4 reinos tan bien como lo hemos hecho, sabemos cómo trabaja tu especie y podemos planificar en torno a ellos. Construimos fortalezas por las que no puedes penetrar, los superamos en inteligencia. Aunque Fenrir no apreciaba que toda su raza fuera tildada de ingenua por la heredera, no podía encontrarle ningún defecto a su lógica. Al recordar su pelea con Grendel, Fenrir se dio cuenta de que el hombre mayor no solo lo había superado en fuerza, sino también en maniobras. Había leído los movimientos del Beowulf y había usado eso a su favor. Por mucho que le costara admitirlo, Fenrir no podía negar que su estilo de lucha todavía era demasiado lento y demasiado predecible. Tal vez debería usar las armas de estos humanos contra ellos mismos, reflexionó para sí mismo, empezar a usar alguna estrategia propia. Mientras Fenrir asimilaba las palabras de Weiss, el tablero de juego se reiniciaba automáticamente. Sin embargo, sin que el Grimm lo supiera, Weiss había hecho un pequeño ajuste a las piezas negras. Tenía curiosidad por saber cuál sería el siguiente movimiento del Grimm, si mordía figurativamente el cebo que ella le había tendido. Ella movió uno de sus peones con mano experta y luego apoyó las manos en su regazo y esperó. Fenrir miró fijamente el tablero durante varios segundos, antes de fruncir el ceño en señal de confusión. ¿Está roto? Se preguntó, ¿por qué no se mueven? Weiss observó con el rabillo del ojo, preguntándose si el Beowulf se daría cuenta de lo que estaba esperando. Pasó un momento. Y luego, muy lentamente, Fenrir extendió una mano con garras, agarró una pieza negra exactamente igual a la que Weiss había movido, hizo una mueca cuando vio que la pieza respondía a su mano, pero en realidad no podía sentir el objeto. Sí, nunca me acostumbraré a eso. Y luego movió el peón negro 2 casillas hacia adelante y lo dejó allí. Weiss respondió de inmediato y movió otra de sus piezas por el tablero. Fenrir parpadeó rápidamente y luego miró confundido a la chica de cabello blanco, preguntándose qué demonios estaba tratando de hacer. La computadora se vuelve un poco predecible después de un tiempo, dijo Weiss, como si eso lo explicara todo, antes de señalar la silla vacía que estaba frente a ella. Pareces un matón, sentado en el piso de esa manera. Súbete a la silla como un ser humano decente y comencemos. No soy un... Fenrir estaba a punto de replicar, pero una mirada cortante de Weiss lo calló rápidamente. Bien, está bien. El Grimm se sentó en la silla y se quedó mirando el tablero durante un rato. Después de pensarlo un momento, Fenrir se encogió de hombros y decidió. ¿Por qué no?
Al menos sería una forma conveniente de pasar el tiempo y, quién sabe, tal vez saliera de esto un poco más inteligente que antes. Dudo que sea un mayor desafío que la máquina, admitió Fenrir de mala gana. Solo lo digo. Como dije, la máquina se vuelve aburrida después de un tiempo, predecible, respondió Weiss, agitando una mano en el aire como para despejar las dudas de Fenrir, y puedo decir que tú, Fenrir Lupus, ciertamente no eres predecible. Ahora, juguemos. Fenrir miró hacia un lado, tratando de ocultar la sonrisa que luchaba ferozmente por expresarse en su rostro. Una vez que recuperó la compostura, Fenrir giró los hombros y esperó el siguiente movimiento de Weiss, sintiendo ya las llamas de la competencia encendiéndose dentro de su ser. Perdió muy rápidamente. De hecho, en el transcurso de varias horas, Fenrir perdió mucho. Weiss era tan despiadada como astuta, moviendo piezas por el tablero como una estratega de nivel maestro. Fenrir cayó en muchas de las trampas de la Reina de Hielo, y su primer instinto como Grimm se demostró cierto cuando se lanzó ciegamente, tratando de causar el mayor daño posible. Sin embargo, después de un tiempo, realmente comenzó a pensar en lo que estaba haciendo, lo que se hizo más evidente cuando estaba a punto de tomar una de las piezas de Weiss, pero luego su mano se detuvo. No, espera un minuto, tomando un segundo, Fenrir escaneó el tablero y rápidamente se dio cuenta de lo que sucedería si seguía adelante con su plan original: si la tomo, un obispo, estaré en jaque mate instantáneamente. Fenrir se tomó un segundo para observar las piezas que aún tenía y movió una torre más cerca de su rey, intentando hacer algo un poco más defensivo. Weiss observaba con una sonrisa impresionada. Prácticamente podía ver los engranajes girando lentamente en la cabeza del alfa mientras sus ojos recorrían el tablero y su cola se movía detrás de él de repente cada vez que veía algo. Ella volvió a ganar unos cuantos movimientos después, pero pudo ver que él gradualmente estaba empezando a usar su cerebro y a pensar antes de lanzarse a atacar. Pero, sinceramente, el juego no era lo que realmente le interesaba, aunque el estilo agresivo de Fenrir era ciertamente diferente. Mientras los dos jugaban, Weiss comenzó a hablar con el Grimm y le preguntó cómo iban sus estudios. Fenrir simplemente respondió que iban tan bien como se esperaba. Luego continuó hablando sobre el nuevo plan de entrenamiento que le había dado Pirra, mencionó cómo esperaba volverse más fuerte, más capaz con su cuerpo humano de lo que había sido. Y a partir de ahí, los dos simplemente pasaron de un tema a otro, el ceño neutral de Fenrir se desvaneció lentamente para convertirse en una expresión más cálida y relajada. Los dos se encontraron disfrutando bastante su tiempo juntos. En realidad ni siquiera me importa estar perdiendo en esto, pensó Beowulf para sí mismo. Mate. Está bien, quizá me importe un poco. Jueves. Por un breve instante, Blake cerró los ojos, calmó su mente y dejó escapar una exhalación lenta y profunda. Y entonces abrió los ojos y disparó su pistola contra los objetivos que tenía frente a ella en rápida sucesión. El campo de tiro se llenó con los sonidos de Gumball Shroud disparando, cada bala daba en el blanco con una precisión mortal. Y entonces, de repente, el silencio volvió a la habitación sin rasgos distintivos, cuando Blake bajó su arma y miró los recortes de cartón que tenía frente a ella, separados solo por un divisor que le llegaba hasta las caderas. Ella asintió, satisfecha cuando vio que cada bala había dado en el blanco, un agujero humeante en el centro exacto de cada uno de los objetivos. Le gustaba pensar que ella era una tiradora bastante buena, pero siempre había margen para mejorar. Me pregunto si debería pedirle algún consejo a Ruby, reflexionó Blake mientras comenzaba a guardar su arma. Después de todo, ella usa un rifle de francotirador, no me sorprendería si supiera algunos trucos sobre cómo mejorar la precisión. Sin embargo, antes de que pudiera pensar más en esa idea, un gemido silencioso le llamó la atención. Al mirar hacia el pequeño tramo de escaleras que conducía al campo de tiro, Blake vio a Fenrir de pie en la puerta, agarrándose el hombro derecho mientras silbaba de dolor. Por lo que parecía, el Grimm no la había notado todavía, su atención estaba en cambio en lo que parecía ser un tirón muscular, si Blake tuviera que adivinar. Con cuidado, Fenrir bajó la pequeña escalera antes de caminar hacia el campo de tiro, y ahora se dio cuenta de que no estaba solo. Oh, hola Blake, saludó simplemente. Blake ofreció un simple asentimiento a cambio, haciendo una ligera mueca de dolor cuando Fenrir se tensó y agarró su hombro nuevamente, dejando escapar un silencioso jadeo de dolor. ¿Te lastimaste?, preguntó Blake mientras también tomaba nota de cómo Fenrir usaba sus guanteletes, que según su líder ahora tenían el nombre de congelación. Sí, gruñó Fenrir, el régimen de entrenamiento de Pirra ha sido más duro de lo esperado.
El segundo día de cualquier plan de entrenamiento siempre era el peor, y ahora Grimm lo sabía. Podía sentirlo en lo más profundo de sus huesos, las articulaciones esforzadas, los músculos desgastados que le rogaban que parara. Pero había ignorado sus súplicas, demasiado decidido a volverse un poco más fuerte. Un poco de dolor nunca le había dolido antes. Bueno, asegúrate de no exigirte demasiado, aconsejó Blake, eso solo terminará teniendo el efecto opuesto al que deseas. Fenrir se rió afablemente antes de responder. No te preocupes, me lo tomaré con calma el resto del día. Bueno, en cuanto termine aquí. Y como si fuera una señal, Fenrir presionó las almohadillas en la base de sus guantes y sus revólveres plateados surgieron de sus antebrazos, con los cañones girando ligeramente antes de detenerse. El alfa se acercó con paso decidido al divisor de madera, echando una rápida mirada a los diversos objetivos que colgaban suspendidos en el aire. Frunció el ceño al ver que algunos de ellos tenían forma de siluetas de los hermanos Grimm, pero se guardó sus amargos comentarios para sí mismo. Al ver que su brazo derecho se sentía como si tuviera pesas de plomo atadas a él, Fenrir decidió usar solo su brazo izquierdo por hoy. Levantando su antebrazo lentamente, el Grimm observó los objetivos frente a él, tratando de medir su distancia y tamaño. Y luego, sin más preámbulos, Fenrir apretó la almohadilla de su guante y disparó hacia adelante. Los disparos sonaron como ráfagas de cañón en la habitación, por lo demás tranquila. Pero tal como la primera vez que el alfa intentó usar estas armas de fuego infernales, ninguno de sus disparos alcanzó nada excepto el panel de yeso detrás de los objetivos. RRRRGGGHHH, Fenrir gruñó y murmuró en voz baja, dejando que su brazo cayera sin fuerzas a su costado. Dije que no quería armas. Pensó el Grimm mientras su ceño se profundizaba aún más, le dije muy claramente que no sería bueno con ellas, pero aquí están y, como pensé, no puedo golpear nada con ellas. Realmente me estoy cansando de esta terrible actuación que estoy dando. ¿Intentaste usar las miras? Fenrir se erizó visiblemente y movió la cola hacia atrás con irritación. Al mirar hacia un lado, reveló que Blake se estaba dirigiendo a él, dándole una de esas pequeñas sonrisas que en ese momento solo servían para molestarlo aún más. ¿Qué son las miras? Preguntó finalmente después de tomarse un momento para calmar su ira. En lugar de responder a su pregunta verbalmente, Blake se acercó al Beowulf disfrazado y extendió su brazo hasta que estuvo completamente extendido frente a él. ¿Ves esos pequeños bultos que hay en la parte superior? Preguntó Blake mientras pasaba un dedo por la parte superior del revólver. Sí, asintió Fenrir al notar las pequeñas crestas que formaban la parte superior de sus armas. Haz coincidir esos con tu línea de visión, explicó Blake claramente, luego alinea todo eso con el objetivo que quieres alcanzar, creo que tendrás más suerte de esa manera en lugar de disparar a ciegas. Tomándose un momento, Fenrir inclinó la cabeza y cerró su ojo derecho, enfocándose intensamente hasta que las miras del arma coincidieron casi perfectamente con el objetivo lejano frente a él. Dobla un poco las rodillas, continuó Blake a un lado, los revólveres tienen mucho retroceso, debes estar preparado para enfrentarlo. Mirando hacia abajo a sus piernas, Fenrir se agachó ligeramente, plantando sus pies firmemente contra el suelo y llevando su peso ligeramente hacia adelante. Por último, justo antes de disparar, respire profundamente. Eso le dará firmeza a su mano por un momento. Fenrir tomó aire por un momento, cerró los ojos y se concentró en el peso que tenía en el brazo. Luego, abrió los ojos de golpe y exhaló profundamente. Luego presionó el pad. Estallido. Fenrir se tensó al sentir las vibraciones del disparo del revólver que recorrían su extremidad. Fenrir bajó el brazo y sintió que una creciente sensación de anticipación y esperanza recorría su mente mientras miraba hacia adelante para ver dónde había ido a parar la bala de polvo. Lo primero que llamó la atención de los hermanos Grimm fue un agujero singular y humeante que se encontraba justo fuera del centro del recorte. No era perfecto, pero era una mejora enorme con respecto a lo anterior. ¿Sí? Gritó Fenrir de júbilo, sintiendo como si la electricidad corriera por sus venas. De repente se sintió lleno de energía, listo para saltar por toda la habitación. Por fin, algo había funcionado para él, y esa sensación de éxito le quitó de encima todas las dudas que aún tenía sobre sí mismo en un instante. Todavía tengo mucho por mejorar, pero ahora estoy más cerca. Puedo usar un arma. Incapaz de ocultar o reprimir la sonrisa eufórica que pintó su rostro, Fenrir se giró hacia su repentina maestra e inclinó la cabeza hacia ella. Gracias, Blake. Se siente bien poder lograr algo nuevamente. Y lo decía en serio.
se había cansado de fracasar. Este era uno de los muchos pasos que debía dar en la dirección correcta para perfeccionar y fortalecer mejor su cuerpo humano y su cuerpo de Beowulf. Hasta que un día pudiera sentirse verdaderamente digno del título de Grimm una vez más. Me alegra oírlo, dijo Blake después de un rato, un poco aturdido después de ver a Fenrir sonreír correctamente y el sutil balanceo de su cola detrás de él. Sigue practicando, todavía tienes un largo camino por recorrer. Fenrir asintió mientras ascendía y luego se volvió hacia el campo de tiro. Blake, que había dado todos los consejos que estaba dispuesta a dar hoy, decidió dejar en paz al fauno lobo. «¿Blake?», gritó Fenrir justo antes de que la chica del arco pudiera irse. Una pregunta acababa de surgir en su mente. «¿Sabes algo sobre la mano roja?». Por un momento, Blake pareció tensarse ante la pregunta. Naturalmente, Ruby le había contado a todo su equipo sobre los acontecimientos en los que Fenrir se había visto envuelto en relación con este nuevo grupo de criminales. «No, nada de eso», respondió Blake, su expresión se volvió más fría al recordar haber leído el informe de noticias sobre este nuevo y peligroso grupo. Sin embargo, esta no es la primera vez que aparece un grupo como ellos. La Liga de Defensa Humana, los puros, los exterminadores, siempre ha habido gente que quería acabar con los fauno o convertirlos en una raza esclava. Antes, solían ser ex soldados de la guerra de los fauno que estaban amargados por haber perdido la guerra, pero ahora parecen un grupo de niños gritones que creen que son mejores que todos los demás. Fenrir frunció el ceño profundamente al ver que la frustración de Blake comenzaba a aumentar. El pozo oscuro que Fenrir sentía a partes iguales de curiosidad y cautela se arremolinaba alrededor de la chica de cabello oscuro como una serpiente sombría. ¿Siempre ha sido así?, preguntó Fenrir en voz baja. Desde que todos pueden recordar, sí. Blake respondió asintiendo, sin siquiera mirar a Fenrir a los ojos mientras fruncía el ceño hacia el suelo. En la primera era, los humanos solían escribir cuentos con moraleja, historias de miedo que advertían a las personas que se mantuvieran alejadas de los faunos, creyendo que eran solo criaturas rabiosas de las tierras salvajes que se habían disfrazado para parecer humanos con el fin de atrapar presas desprevenidas. Incluso hubo rumores en ese entonces de que los faunos eran la profana descendencia entre un humano y un Grimm. Cuando Blake leyó esa teoría en particular en el antiguo libro de texto, fue la primera vez que sintió la necesidad de destrozar uno de sus pasatiempos favoritos. El Beowulf se quedó allí, incrédulo. Como si un Grimm fuera a aparearse con un humano. Pensó para sí mismo mientras sacudía la cabeza. Odiamos a toda su raza. ¿Cómo se les ocurrió siquiera pensar eso en la cabeza de estos humanos? Fenrir se apoyó contra la pared y pasó una mano por el aire, dejando escapar una bocanada de aire. Ustedes los faunos realmente lo tienen difícil, ¿no? Blake casi quería reír. Un Grimm, de todas las criaturas que habitaban el territorio de Remnant, era capaz de ver que había algo malo en la forma en que trataban a su gente, pero los que estaban en el poder se contentaban con hacer la vista gorda. Sí, lo hacemos, respondió Blake en voz baja, antes de mirar a Fenrir con un borde endurecido en sus ojos color ámbar. Es por eso que estoy aquí, ¿recuerdas? Cuando me convierta en cazadora, finalmente podré marcar una verdadera diferencia, hacer que la gente vea a los faunos como algo más que animales y tal vez entonces, las cosas realmente comiencen a cambiar. Solo eres un fauno, Blake, murmuró Fenrir. ¿De verdad crees que puedes hacer tanta diferencia tú solo? Sorprendentemente, Blake sonrió levemente y le lanzó a Fenrir una mirada cómplice. ¿Te gusta la historia, Fenrir? Busca cuántas veces una persona fue capaz de marcar la diferencia frente a enormes adversidades. Fenrir pensó en ello y se dio cuenta de que la chica frente a él tenía razón. El último rey de Vale, Nicholas Schne, bueno, supongo que una persona puede marcar la diferencia en las circunstancias adecuadas. Bueno, si crees que puedes hacerlo, Blake, no te detendré. Gracias por la charla, realmente me ayudó a entender las cosas. Blake asintió una vez más y Fenrir la observó mientras subía las escaleras. Sabía que la chica tenía mucha energía negativa acumulada en su interior, el vacío oscuro era prueba de ello. También sabía que le estaba ocultando algo, tal vez incluso a sus propios compañeros de equipo. Pero por lo que podía ver, sus intenciones eran puras y no había duda de la fuerza interior que poseía. El Grimm podía verlo con claridad. Así que se conformó con dejar que Blake persiguiera su objetivo como ella deseaba, incluso si él pensaba que era imposible. Ella pensó que podía hacerlo, tal vez sus convicciones le darían la fuerza para lograr sus objetivos. Solo el tiempo lo diría.
Aunque me pregunto, si estos son los objetivos de Blake, ¿qué pasa con el resto? Ruby, Weiss y Jan están aquí solo porque quieren luchar contra monstruos o hay una razón más importante. Todos esos humanos que lo rodeaban, tan seguros de su propósito, mientras que él todavía luchaba por recuperar el suyo. Tal vez si lo miraban más a fondo, encontraría su centro una vez más. Pero mientras tanto, oye Blake, gritó el adolescente, sé que eres un fauno, pero nunca pregunté de qué tipo. La respuesta de Blake fue tan breve como concisa. ¿Cuál es mi comida favorita, Fenrir? Blake salió antes de escuchar la respuesta de Fenrir, pero supo que lo había entendido cuando lo escuchó reír. Ella tiene atún con casi todo, ah. Bueno, entonces supongo que eso explica por qué su olor me molestó la primera vez que lo sentí. Los perros y los gatos nunca se llevaron bien. Fenrir negó con la cabeza, volvió a concentrarse y miró al siguiente grupo de objetivos. Está bien, inhala, mantén y suelta. Viernes aparte de él mismo, Fenrir nunca había visto a ningún otro estudiante de la Academia Beacon escalando los tejados del extenso campus. Sin embargo, hoy tuvo una visión muy peculiar cuando salió a almorzar. La cafetería estaba demasiado llena de energía negativa como para que pudiera lidiar con ella en ese momento. Al principio todo parecía normal, el día estaba nublado pero agradable, la temperatura era un poco demasiado cálida para el gusto de Fenrir pero no lo suficiente como para quejarse. Acababa de doblar una esquina, planeando ir a la estatua en el centro del patio cuando lo recibió la imagen de Nora gritándole a una pared. Sé que debería dejarlo así por el bien de mi cordura, gimió Fenrir internamente mientras comenzaba a caminar hacia el pelirrojo vagamente irritado, pero tengo que preguntar. No puedes quedarte ahí arriba para siempre, Ren. Gritó Nora, sin darse cuenta de la inminente presencia del Grimborn justo detrás de ella. Nora, ¿qué estás haciendo? Preguntó Fenrir, mirando hacia arriba para ver de qué se trataba. Oh, hola Fenrir, saludó jovialmente la chica más pequeña, antes de volver a fruncir el ceño hacia la parte superior de la pared. Solo intento que Ren deje de actuar como un bebé. Estábamos hablando de lo perfectamente capaz que soy de tomar más de un espresso a primera hora de la mañana para ponerme en marcha, y él dice no y simplemente se va. Fenrir había oído hablar del espresso y de cómo básicamente era café supercargado, así que pensar en Nora, una de las chicas más enérgicas que conocía, drogada con esa bebida, era una imagen que el alfa estaba bastante contento de no volver a ver en la vida real. En el techo del edificio, Fenrir y Nora vieron al silencioso ninja balanceándose sobre un pie, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas frente a él. Fenrir no pudo evitar sentirse impresionado por el equilibrio perfecto que Ren estaba mostrando, a escasos centímetros del borde del techo, pero sin siquiera un temblor en sus piernas mientras parecía desconectarse del mundo que lo rodeaba. ¿Hace esto a menudo? Preguntó Fenrir, sin apartar la vista de la vista que tenía encima. Sí, suspiró Nora, él dice que lo ayuda a relajarse, a calmar su mente o algo así. Lo probé una vez, era tan aburrido que pensé que me iba a quedar dormida. Fenrir asintió levemente para reconocer que había escuchado a la chica que estaba a su lado. Al mirar al hombre de pelo largo, Fenrir de repente tuvo una idea y dio varios pasos largos hacia atrás. Normalmente no me molesta cuando hace estas cosas, pero si se queda allí arriba por más tiempo nos perderemos el almuerzo. Nora continuó, gritando la última parte hacia Ren con la esperanza de llamar su atención, sin efecto. De repente, el sonido de pasos que se acercaban rápidamente desvió la atención de Nora del techo. Giró sobre sus talones y vio a Fenrir corriendo a toda velocidad antes de saltar hacia la pared del edificio. En el momento en que las manos de Fenrir hicieron contacto con la piedra, levantó su cuerpo, sus dedos se clavaron en la dura roca y sus pies proporcionaron una explosión adicional de velocidad. En cuestión de segundos, Fenrir saltó más allá del borde del techo, hizo un llamativo salto mortal hacia adelante y aterrizó agachado en el borde del techo. Fenrir soltó una bocanada de aire, se levantó en toda su altura y miró hacia el suelo. Nora lo miraba con los ojos muy abiertos y Fenrir sintió que su orgullo aumentaba ligeramente. Impresionante, una voz tranquila habló al lado de los Grimm. Mirando por encima de su hombro, Fenrir vio a Ren mirándolo con un ojo abierto. ¿Nora y tú tenéis problemas? Preguntó el Grimm en respuesta. No es nada serio, no hay necesidad de preocuparse, aseguró Ren al interrogante Grimm. A veces, Nora simplemente no escucha razones, así que es mejor si le doy algo de espacio por el momento. El Beowulf resopló en señal de reconocimiento y luego se giró para mirar a la chica pelirroja.
Finalmente, la chica pareció resoplar con fastidio y se alejó, dando pisotones todo el tiempo. Estos dos tienen una relación extraña, pensó Fenrir para sí mismo con una extraña chispa de humor apagándose en su interior. Tomándose un momento para simplemente respirar el aire libre y dejar que la suave brisa alborotara su desgreñado cabello, Fenrir se giró para observar al silencioso ninja mientras continuaba de pie sobre una pierna y respirando profundamente. ¿Qué estás haciendo exactamente?, preguntó Fenrir lentamente. Manteniendo los ojos cerrados, Ren respondió la pregunta del Grimm en su forma típicamente breve. Meditando. Fenrir frunció el ceño confundido ante esa nueva palabra. Como si percibiera la falta de comprensión del Grimm, Ren sonrió levemente y se giró para responderle a la bestia como correspondía. Es un ejercicio de la mente, dijo lentamente, una manera de limpiar la cabeza de pensamientos indeseados o nocivos. Una manera de centrarse en uno mismo y encontrar la calma interior. Fenrir procesó estas palabras lentamente, extrañamente intrigado por las palabras del chico. Le recordó uno de sus mayores problemas al que se enfrentaba en ese momento. Su ira, su única y verdadera fuente de poder durante años, en este nuevo cuerpo le estaba fallando. Nunca he oído hablar de un Grimm tranquilo, reflexionó Fenrir. Siempre estamos en un estado de nerviosismo. Tal vez, podría beneficiarme de alguna manera de esta limpieza mental. Una vez más, esa parte primaria de su cerebro se burló de la idea, burlándose de la idea de calmar su mente. Pero Fenrir estaba aprendiendo, lenta pero seguramente, que su ira solo lo llevaría hasta cierto punto. Después de todo, su ira no lo había salvado de ser casi cortado en dos por cierta chica vestida de rojo y negro con una herramienta de jardinería de gran tamaño como arma. Fenrir observó con atención la postura de Ren hasta el último detalle. Cuando estuvo seguro de haber captado la idea general, se situó a unos cuantos metros del chico y, muy lentamente, levantó una de sus piernas hasta que quedó suspendida en el aire. Inmediatamente, Fenrir tuvo que bajar el pie para evitar caer de cara. Tuvieron que pasar varios intentos más antes de que el alfa pudiera mantenerse en pie por más de unos segundos e incluso cuando lo logró, se tambaleó como un árbol atrapado en un huracán. Cuando los temblores finalmente se calmaron un poco, Fenrir se atrevió a estirar el cuello hacia el muchacho desprevenido. El rostro de Ren era la imagen de la serenidad mientras tomaba respiraciones lentas y profundas que fueron inmediatamente arrastradas por el viento que soplaba en las alturas. Entonces, ¿cómo puedo aclarar mi mente?, preguntó Fenrir vacilante. Ren pareció sobresaltarse por un segundo, miró a su derecha y vio que el Grimm ahora estaba de pie en una pose casi idéntica a la suya. El leve ensanchamiento de sus ojos fue la única indicación para el Grimm de que estaba sorprendido por sus acciones. Repasa tus recuerdos, explicó Ren en voz baja. Piensa en un lugar o momento en el que hayas estado realmente feliz. Piensa solo en eso, deja que todo lo demás se desvanezca. Y también, respira, solo respira. Fenrir pareció pensar un momento, con la boca apretada, antes de cerrar los ojos y empezar a respirar por la nariz. Ren pareció tomarlo como una señal y se dio la vuelta para continuar con su propia meditación. Para Fenrir, solo había una cosa que realmente podía considerar como un recuerdo pacífico. Y ese era mi hogar. En su mente, árboles verdes y frondosos surgieron del vacío de su subconsciente. El suelo terroso apareció bajo sus pies, casi podía escuchar el sonido de un arroyo que fluía cerca de él, prácticamente podía sentir el sol de media mañana arrojando sus rayos vivificantes desde arriba sobre su hocico de porcelana. Los bosques de Remnant, las áreas de tierra que no habían sido tocadas en absoluto por las manos de Dustling, eran paz para él. Porque era una visión de por qué luchaban todos los hermanos Grimm, por qué seguían luchando día tras día, año tras año sangriento. Para mantener esas imágenes reales y vivas en sus mentes. Y para garantizar que los humanos nunca lo destruyeran. Lentamente, todas las líneas duras y el ceño fruncido profundo que casi parecían estar grabados permanentemente en el rostro de Fenrir, se desvanecieron mientras dejaba que su mente permaneciera en ese lugar libre, su pierna dejó de temblar y sus hombros se hundieron levemente mientras liberaba su tensión. Ninguno de los dos estaba seguro de cuánto tiempo habían permanecido así, pero finalmente Ren salió de su propio estado profundo cuando un escalofrío repentino comenzó a morderle el costado. Ren abrió un ojo, se tambaleó hacia atrás y casi audiblemente jadeó de sorpresa por lo que estaba viendo. Fenrir estaba brillando. Una neblina azul claro había envuelto por completo su figura y a sus pies, una capa de hielo había cubierto por completo el suelo y el aliento del alfa salía como nubes blancas de niebla.
Nunca había visto el aura de alguien tan visible antes, pensó Ren mientras observaba la energía azul viajar por las venas de Fenrir. La comparación más cercana que podía pensar era Yan, e incluso entonces solo cuando estaba sobrecargada después de recibir algunos golpes fuertes de su oponente. ¿Fenrir?, preguntó Ren, pero Fenrir no estaba al tanto de los llamados del niño, por lo que dio un paso hacia el lobo y habló más fuerte. Fenrir. Fenrir abrió los ojos, como si despertara de un sueño profundo, y miró al otro hombre con curiosidad, antes de mirarse a sí mismo. ¿Qué? ¿Qué ta? Wow. No fui quien hacerlo. Fenrir prácticamente saltó hacia atrás como si intentara alejarse de su propia aura. El pánico inmediatamente se hizo notar en su rostro mientras se preparaba para la ola de dolor que sabía que se avecinaba. Pero, nunca llegó. Su aura simplemente se retiró a su cuerpo y desapareció. La escarcha brillante en el suelo era la única indicación de que estaba allí en primer lugar. Estoy bien. Estoy bien, susurró Fenrir con asombro, mirando fijamente sus manos, que permanecían completamente quietas. Sin temblores ni vibraciones anormales. ¿Cómo es posible? Siempre intenté usar mi aura antes de que me atacara, ¿por qué no ahora? Fenrir no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre por qué exactamente su aura volátil no lo había golpeado esta vez antes de que Ren lo mirara con cautela. Fenrir, ¿estás bien? Sí, claro, dijo el alfa, saliendo de sus pensamientos y concentrándose en reducir su ritmo cardíaco. Sí, creo que sí. Ren asintió lentamente, sus ojos se nublaron ligeramente por el conflicto interno que Fenrir percibió instantáneamente. Oye, gritó, sacando a Ren de sus pensamientos. Hemos estado aquí arriba por un tiempo, probablemente puedas volver con Nora y los demás ahora. Ren se giró para mirar su pergamino y vio que efectivamente había pasado una cantidad significativa de tiempo desde que los dos habían estado en el techo. ¿Y tú qué? Preguntó Ren en voz baja. Yo, me uniré a ti en breve, respondió Fenrir, sin mirar al chico de ojos magenta a los ojos, solo necesito tomarme un minuto para estar con mis pensamientos. A Ren no le gustó la idea de dejar a Fenrir solo en el estado claramente angustiado en el que se encontraba, pero no tuvo muchas opciones ya que el Beowulf ya se había alejado para pararse al lado del borde del techo nuevamente con los brazos cruzados y su postura cautelosa completamente levantada. Ogren salió silenciosamente antes de regresar al interior del edificio en el que se encontraban, dejando al Grim solo y lo que fuera que estaba pensando. Sin embargo, durante todo el tiempo que Ren caminó por los concurridos pasillos de la academia, no pudo evitar pensar en la repentina exhibición del aura del lobo, y lo mucho que lo ponía nervioso. Sé que dije que estaba dispuesta a confiar en él. Pero esa aura, ese hielo, que simplemente se derrama de su cuerpo, me da miedo pensar en lo peligroso que podría llegar a ser si pudiera usarla voluntariamente como el resto de nosotros. Ren era increíblemente sensible al aura y había podido observar muy de cerca a Fenrir en esos pocos momentos. Tiempo suficiente para saber que el Grim tenía un nivel de aura increíblemente alto. No al nivel de su líder Jaune, cuyo nivel de aura era simplemente absurdo, pero lo suficiente como para no tomarlo a la ligera. El propio Fenrir había admitido que era peligroso, y eso fue antes de tener un aura. Ahora que tenía una, y una fuerte, Ren no pudo evitar sentir una pequeña punzada de preocupación retorciéndose en su estómago ante la idea de un Grim con aura en la mano, liberado contra sus compañeros de equipo, sus amigos. Por ahora, sin embargo, el niño simplemente tendría que mirar, y esperar. Sábado Fenrir prácticamente había puesto la biblioteca patas arriba después de haber terminado su detención del día, todo en un esfuerzo desesperado por ayudarlo a encontrar algo para controlar mejor su aura. Ayer fue la primera vez que se le ocurrió que no lo hubiera atacado instantáneamente en cuanto intentó usarlo. Pero no estaba contento con eso. De hecho, ahora estaba incluso más irritado que antes. Porque 1. No había invocado su aura voluntariamente. Y 2. No podría usarlo de esa manera en una pelea. Lo último que pasó por la mente de Fenrir en medio de la batalla fueron pensamientos pacíficos, por lo que de inmediato supo que esa línea de pensamiento no lo llevaría a ninguna parte. Cuando los Grim luchan, no restringimos nuestras emociones, las utilizamos. Si renunciar a mi ira es lo que se requiere para poder usar mi aura, entonces lo siento, pero no vale la pena. Nunca renunciaré a mi ira, no soy nada sin ella. Sin embargo, al igual que antes, Fenrir encontró muy poco con respecto al control del aura, solo las tonterías habituales sobre cómo el aura estaba destinado a ser un reflejo de la verdadera naturaleza de una persona.
Eso tiene aún menos sentido, pensó Fenrir para sí mismo, masajeándose las sienes con creciente agitación. Si se supone que es un reflejo, entonces ¿por qué tengo que estar tranquilo para poder usarlo? No lo olvides, gritó una voz melódica en el subconsciente de Fenrir, tu aura no es completamente tuya. Te la dio otra persona. El ceño fruncido del Grimm se profundizó ante esa misteriosa voz que continuaba persistiendo en su cabeza. Si eres tan inteligente, respondió Fenrir, sin ocultar su tono condescendiente en lo más mínimo, supongo que tú podrías decirme cómo se supone que debo usar este maldito poder. El silencio fue todo lo que obtuvo como respuesta. Genial, gracias. Pensó Fenrir con una sonrisa molesta que desde fuera parecía más una mueca. Sin embargo, el Beowulf fue sacado de su diálogo interno cuando notó una mata de cabello rubio desaliñado en su visión periférica. ¿Amarillo? De hecho, el joven Artboy caminaba hacia la posición actual del Grimm, con la cabeza gacha y los brazos retraídos. No prestaba la más mínima atención a su entorno, lo que era evidente cuando se acercaba cada vez más al lugar donde se encontraba el Wolffaunus y no mostraba signos de disminuir la velocidad o detenerse. Jaune. Gritó Fenrir alarmado antes de que el chico chocara contra él. ¡Ya! Gritó Jaune, saltando hacia arriba en el aire antes de rebotar hacia el suelo. Hola Fenrir, ¿cómo estás? Tartamudeó Jaune, inmediatamente nervioso por la intensa mirada en los fríos ojos azules de Fenrir. Fenrir, mientras tanto, solo suspiró de cansancio. Pensé que ya habíamos superado esto, Jaune, comentó Fenrir, sintiendo ya las oleadas de ansiedad y estrés que emanaban del chico. También podía sentir esa inmensa agitación y conflicto interno que había percibido en él hacía una semana, solo que ahora parecía peor. Algo está pasando con este chico, reflexionó Fenrir mientras Jaune lo miraba torpemente. Pensó que había sido bastante paciente hasta este punto, reconociendo que el rubio claramente estaba pasando por algo, pero esperando a ver si encontraba su propia manera de salir de eso. Sin embargo, ayer Fenrir había sentido que el resto del equipo de Jaune también estaba comenzando a verse afectado por la presencia de Jaune, o la falta de ella. No estaba seguro de por qué, pero eso finalmente lo hizo llegar a la decisión de que se le había acabado la paciencia en lo que respecta a Jaune. ¿Qué te pasa, Jaune Ark? Dijo Fenrir simple y rápidamente. Mientras tanto, Jaune retrocedió visiblemente ante la cortante pregunta de Grimm. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jaune con cautela, sin gustarle a dónde iba esto mientras los ojos de Fenrir continuaban clavándolo en él. No está pasando nada. Jaune, gruñó Fenrir, dando pasos lentos hacia el niño para evitar que saliera corriendo como sin duda estaba pensando hacer. ¿Sabes que los Grimm tienen la capacidad de sentir las emociones negativas de otras criaturas, no? El rubio se sintió desconcertado por el repentino cambio de tema, pero asintió rápidamente con la cabeza, tratando de ignorar las pequeñas gotas de sudor que comenzaban a formarse en su nuca. El engaño es un rasgo inherentemente negativo, continuó Fenrir, arrinconando a Jaune contra una pared, lo que significa que sé cuando alguien miente. Y tú eres Jaune. Así que te lo preguntaré de nuevo, ¿qué está pasando? La última parte de esa oración fue casi un gruñido cuando el alfa se inclinó ligeramente para acercarse mucho a la cara de Jaune. Fenrir mentiría si dijera que no sintió una ligera sensación de emoción recorriendo su columna vertebral cuando sintió que el miedo del otro chico comenzaba a salir de él. Pero justo cuando pensó que Jaune finalmente dejaría escapar lo que lo preocupaba, aunque solo fuera para alejarse del demonio lobo, el pergamino de Jaune sonó desagradablemente y los sobresaltó a ambos. Mientras se apresuraba a recuperar su pergamino, Jaune casi pareció olvidarse del ceño fruncido del Grimm que se cernía sobre él. Cuando el niño leyó el mensaje que había recibido, su rostro se endureció sorprendentemente y Fenrir sintió que una nueva ola de emociones fluía del niño. Fenrir, dijo Jaune en un tono tranquilo, con una mirada casi tan apagada como la del Grimm, en realidad no es asunto tuyo. Estoy bien, ahora por favor déjame en paz. Y antes de que Fenrir pudiera protestar, Jaune rápidamente maniobró para pasar junto a su enorme figura y salió trotando fuera de la vista. Fenrir miró hacia el pasillo con los ojos muy abiertos. Fenrir estaba acostumbrado a ese tipo de respuesta brusca de Weiss, pero Jaune solía ser muy apacible. Obtener una respuesta tan extrema de él fue más preocupante de lo que Fenrir alguna vez estaría dispuesto a admitir. Esto es más serio de lo que pensaba. ¿En qué se ha metido ese muchacho?
Fenrir se devanó los sesos furiosamente, intentando encontrar algo, cualquier cosa que pareciera una posible razón por la que el humor de Jaune había caído en picado durante las últimas 2 semanas. Pero al final, no encontró nada, simplemente no tenía pruebas suficientes para hacerse una idea clara. GRRRGGHH, es tan frustrante toda esta tontería de no saber. Bueno, está bien, si no quiere hablar, ese es su problema. Fenrir se quedó de pie y enfureció por unos segundos, antes de dejar caer los hombros y girar para seguir caminando por el camino que iba. Lamentablemente, el día de hoy no terminó con darle el alza a un nuevo conjunto de dolores de cabeza. Hola, lobo. Fenrir se encogió levemente al reconocer una voz claramente femenina que lo llamaba con ese apodo insufrible. Fenrir miró por encima del hombro y vio una boina que cubría el cabello castaño y caramelo que solo podía pertenecer a una Coco Adele. Detrás de ella, podía distinguir la tímida figura de Velvet, trotando ligeramente para seguir el ritmo de los pasos confiados de su líder. Oh, ¿qué pasa ahora? Se desesperó Fenrir al ver que la mujer se acercaba poco a poco a él. Entonces, escuché que has estado discutiendo con ese grupo de idiotas que han estado aterrorizando a mi compañero de equipo aquí. Coco fue directo al grano antes incluso de ponerse frente al enorme demonio, con un fuego en sus ojos que habría hecho que hombres menores se encogieran de miedo. Mientras tanto, Fenrir solo intentaba averiguar de qué diablos estaba hablando la chica. Mirando hacia Velvet, que estaba observando el altercado con una mirada aprensiva, Fenrir finalmente descubrió exactamente sobre qué lo estaban interrogando. Ah, mi pelea contra Cardin y su equipo. Eso debe ser de lo que está hablando. Sí, lo hice, dijo Fenrir rápidamente, sin ver ninguna razón para fingir ignorancia contra esta chica, aunque se preguntaba por qué impedir que Cardin intimidara a Velvet sería motivo de molestia para esta mujer que usa gafas de sol. ¿Por qué? Fue la respuesta que recibió el Beowulf. Y vaya pregunta que era esa. Fenrir todavía no estaba convencido de que lo había hecho porque en el fondo era una buena persona, pero no podía pensar en ninguna otra razón por la que hizo lo que hizo. Porque no estaba bien, finalmente dijo Fenrir. La aterrorizaban sin razón alguna, solo porque era diferente a ellos. Y. Le debía algo después de que me ayudó cuando llegué por primera vez a Vale. Eso provocó una reacción más fuerte por parte de la líder del equipo Xfree, quien se dio la vuelta para mirar a su amiga. Velvet sonrió tímidamente y sostuvo su brazo con la mano opuesta con incomodidad. Bueno, esa es una conversación para más tarde, murmuró Coco para sí misma, antes de volverse para dirigirse al Green frente a ella, su expresión notablemente menos intensa que antes. Bueno, eso es molesto. Fenrir arqueó una ceja incrédula ante eso. ¿En qué sentido es una molestia que yo ayude a tu compañero de equipo? Yo misma quería darle una paliza a esos pequeños punks, y un Grim se me adelantó, comentó Coco mientras sacudía la cabeza y. Sonreía. Ahora Fenrir estaba realmente confundido porque su radar negativo no percibía nada de la chica. Ella simplemente ya no estaba enojada con él. ¿Lo hiciste bien? Preguntó con un brillo pícaro en sus ojos mientras lo miraba por encima de sus gafas de sol. Fenrir parpadeó ante el repentino cambio de humor que esta chica le había provocado, pero decidió que ya lo prefería a la hostilidad que tenía antes. Yo envié a uno de ellos a través del techo, contó Fenrir lentamente, mientras su orgullo se enorgullecía ante el grato recuerdo. Bien, elogió Coco con sinceridad, antes de adoptar una expresión más seria, le decía a Bell que me llamara si alguna vez le estaban causando problemas. Ojalá hubiera estado allí, quién sabe, tal vez hubiera podido sujetar a algunos de ellos para que pudieras golpearlos más fuerte. Fenrir asintió con la cabeza ante eso, y ahora se encontraba empezando a apreciar la confianza y la valentía que mostraba esta chica. Velvet se acercó sigilosamente para pararse junto a su líder, quien le lanzó una última mirada. Bueno, Velvet, ¿cuál es tu veredicto? Preguntó. ¿Puedo confiar en este tipo? La coneja saltó levemente al darse cuenta de que le estaban hablando, antes de recomponerse lo mejor que pudo. Es un poco rudo, dijo con sinceridad, pero creo que tiene un buen corazón. Puedes confiar en él, Coco. Coco simplemente resopló de buen humor y metió sus manos en sus bolsillos. Un buen